última clase vimos el tema de esta curva funicular. No está muy bien trazada, pero es en realidad tangente en estos puntos que habíamos dicho que eran los puntos de las divisores de carga. Entonces, para completar esto, vamos a decir que como conclusión de esto, que en una carga distribuida, el polígono funicular se convierte en una curva funicular. Primer concepto, ¿sí? Es una curva funicular ¿de quién? Ahora esa curva está inscrita en el polígono funicular de las fuerzas que representan cargas parciales que representan las resultantes de cargas parciales, de la carga distribuida completa. Y lo importante aquí es ver que lo que les mostraba es que fíjense que voy a sacar por un momento la curva funicular, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, los lados del polígono funicular, que son estos, los voy a resaltar más, los lados del funicular, que son estos, estos eran los lados del funicular. Los lados del funicular. Sucede que siempre los lados externos, el primero y el último lado, me dan las tangentes extremas, extremas de ese funicular, ¿de acuerdo? De la tangente donde va a estar inscrita la curva. Y los lados intermedios, habíamos dicho que se llaman unas tangentes intermedias. Lo que quiero que adviertan es que siempre las tangentes intermedias van a estar siempre dividiendo, obviamente, entre dos fuerzas, que son dos resultantes parciales de la fuerza que hemos dividido este polígono, esta carga distribuida. Entonces, este lado del funicular, que es una tangente intermedia, siempre, obviamente, tiene que estar dentro de, ¿no es cierto?, entre dos resultantes, o sea, donde están las resultantes de las cargas parciales. Eso por un lado.
Por otro lado, fíjense que los puntos de tangencia, donde están los puntos rojos, coinciden, estos puntos de tangencia, coinciden en las divisorias de carga. Entonces, estos puntos de tangencia coinciden con las divisorias de carga. Esta es una divisoria de carga. También la voy a hacer, estas son divisorias de carga. Esta es divisoria de carga, 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 y al final también esta será una divisoria de carga. Por lo tanto, en las divisorias de cargas es donde la curva es, donde cortan al polígono funicular, ¿no es cierto? Donde la curva se hace tangente. ¿Sí? Bueno, aquí no me coincide mucho, pero voy a tratar nuevamente de hacer, pasa que no me permite trazar bien una curva, es tangente en este punto, 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 y es tangente en este punto. Esa está un poco mejor. O sea, tangente en este punto, tangente en este punto, tangente en este punto y tangente en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, escribamos las tangentes extremas son los lados primero y último del funicular. Eso por una parte. Por otra parte, las tangentes intermedias, corresponden a los demás lados del polígono funicular Las tangentes intermedias cortan en la dirección Fíjense que las tangentes intermedias entre esta tangente que es este lado y esta otra tangente que es este otro lado, donde se cortan justamente en estos puntos, y estos puntos corresponden a las divisorias de carga. Ahí se cortan las tangentes intermedias se cortan en la dirección de las resultantes parciales. Este es el lado 1, este es el lado 2. Por lo tanto, entre esta tangente y esta tangente se cortan las tangentes en la dirección de la resultante parcial. Esta otra tangente que es el lado 2, ¿sí? Que es una tangente intermedia, se corta con este lado 2, se corta con esta tangente en este punto, y en este punto esta tangente intermedia
se corta en la dirección de la resultante parcial. Entonces, las tangentes intermedias se cortan en la dirección de las resultantes parciales. Eso por un lado. Esto es muy importante. Vamos a ver cómo con esto vamos a resolver nuestro problema para cualquier caso. Y el otro tema es que los puntos de tangencia están en la dirección de la divisoria de carga. Los puntos de tangencia están en la dirección de la divisoria de carga. Veamos de nuevo. Las tangentes intermedias entre sí se cortan en la dirección de las resultantes parciales y los puntos de tangencia están en la divisoria de carga. Bien, ahora con esto vamos a hacer lo siguiente. Esta línea verde que trazo, permítanme trazarla. Pasa que esto es mi ancho de página. Okay. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a suponer que tenemos una carga distribuida como esta. Tenemos esta carga distribuida. A esta carga distribuida que tiene una intensidad de carga Q, y una longitud L. Su resultante va a ser una carga, va a ser un valor que sabemos que vale Q por L. ¿Y dónde está? Está en su punto medio de la carga distribuida. Vamos a suponer ahí está la carga distribuida. Y ahora voy a trazar un polígono funicular solamente de la resultante total. Esto voy a elevar en escala. Voy a tomar un polo y voy a trazar solamente el polígono funicular con un polo. El polígono funicular de solamente la resultante. Voy a trazar ahora la prolongación de la resultante. Para trazar ahí el polígono funicular, este es el rayo polar 1. Voy a trazar una paralela al 1 hasta cortar la recta de acción de la resultante. No voy a hacer un poco más acá. Y aquí se cortan las dos rectas. Y acá, a partir de aquí, trazaré una paralela
al otro lado, que en realidad, ¿qué es lo que van a hacer esto? Van a ser las tangentes extremas. Y estas serán las tangentes extremas. Muy bien. Si estas son las tangentes extremas, quiere decir que acá tengo en las divisorias de carga, que son las tangentes extremas, aquí tendré un punto de tangencia, donde acá en este punto tendré un punto de tangencia, ¿sí? donde la recta de la divisoria de carga se corta, ¿sí? corta al polígono funicular. Y de la misma manera, tendré en la tangente extrema al otro lado, tendré otro punto de tangencia, que es donde esto corta a este valor. ¿De acuerdo? Y ahora quiero sacar tangentes intermedias. ¿Dónde se corta las tangentes intermedias? ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? Las tangentes intermedias se cortan en la dirección de las resultantes parciales. Entonces, fíjense que esta que es esta es una tangente, ¿sí? La voy a... Esta es una tangente que viene hasta este punto de aquí. Esta de aquí es otra tangente, ¿sí? Y ahora dice, las tangentes intermedias se cortan en la dirección de las resultantes parciales. Quiere decir que si esta resultante total, la tomo como divisoria de carga, tomo esta resultante total como divisoria de carga, ¿sí? Quiere decir que voy a tener otras resultantes parciales. Voy a tener otras resultantes parciales, ¿sí? Que va a ser, llamémosle esta R1, ¿sí? Y esta al otro lado, también otra R1, ¿sí? Que son otras resultantes parciales, ¿sí? Entonces me dice que las tangentes intermedias se cortan en la dirección de la resultante parcial. Entonces, si esta es una resultante parcial, ahora el tema es que esta resultante parcial está en la mitad de esta longitud. O sea que esta longitud, voy a trazar una recta, voy a trazar una recta acá. Para escribir las longitudes. Esta longitud inicial es ¿cuánto? L dividido 2. Esta otra longitud, donde está esta otra resultante parcial, será L sobre 2 dividido 2. O sea que esta resultante ya será L, esta será L dividido 4. Pero esta L dividido 4 es la mitad, obviamente, de L dividido 2. Quiere decir que esta recta de acción de esta resultante parcial está en L sobre 4. Pero como esto es L, esto de acá es L sobre 2. Ahora, fíjense lo siguiente. Si esto de acá es L sobre 2, ¿sí? La pregunta es lo siguiente. ¿Será que dónde cae, si esta es la dirección de L, de esta R parcial R1? ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Los puntos de tangencia están
en la dirección de la divisoria de carga. Entonces, esta es una divisoria de carga, ¿sí? Esta es una divisoria de carga. Y yo quiero trazar ahora una tangente intermedia. Las tangentes intermedias se cortan en las direcciones de las resultantes parciales. Entonces, si esta es una resultante parcial, ¿sí? Esta debería ser una dirección donde se corta una tangente intermedia. Las tangentes intermedias, vuelvo a repetir, las tangentes intermedias están en la dirección de las resultantes parciales. Entonces, en la dirección de esta resultante parcial tiene que cortarse una tangente intermedia. De la misma manera, en la dirección de la resultante parcial de esta otra resultante parcial, también hay una tangente donde se corta una tangente intermedia. Por lo tanto, donde estas dos rectas, donde esta recta y esta recta, donde estas dos rectas cortan a los lados del polígono funicular, encontraré, ¿qué cosa? Encontraré una tangente intermedia. Muy bien. Ahora aquí viene lo importante. ¿Dónde está este punto? Entre esta y esto está en L sobre 4, o sea que está en la mitad de L sobre 2. Vuelvo a hacer lo siguiente. Esta recta que está en la mitad, ¿no será que está también en... Voy a poner valores exactos porque si no, no lo van a apreciar. Bueno, lo voy a tener que hacer en escala porque si no, no vamos a poder encontrar el valor correcto. Esto vale 7,97. Lo voy a hacer que valga un valor exacto. Lo voy a hacer que valga 8. Ok. Entonces, esto vale 8. Por lo tanto, este L, de aquí, tiene que valer 4. Y por lo tanto, la resultante parcial tiene que estar a 4. Y esta tiene que estar a 2. Ok. Entonces la dirección de esta es este punto. La dirección de esta es este punto. La dirección de esta es este punto. Y esta estará acá. Esta es paralela con esta, ¿está bien? Y esta es paralela con esta, ¿está bien? La pregunta es la siguiente. Si esta recta, está en la mitad de eso, por geometría, necesariamente tendrá que estar en la mitad de esta de acá. Entonces a esta
la voy a partir en dos. Este pedazo, ¿sí? Si está hecho en escala, debería ser igual a este pedazo, ¿está bien? ¿Sí? Quiere decir que este punto de acá, donde va a ir esta tangente intermedia, me voy a marcar ese punto. Quiere decir que este punto está en la mitad de esta tangente extrema. ¿Por qué? Porque esto va a ser un medio de esto y esto va a ser un medio de todo este valor desde aquí, desde este punto de aquí. Si esto lo divido en dos partes, esto lo divido en dos partes iguales, ¿sí? Voy a obtener ¿qué cosa? Voy a obtener este punto. Entonces, para sacar una tangente intermedia, ahora me voy a deshacer de todo esto, ¿sí? Voy a suponer que no tengo estas resultantes parciales, ¿sí? Que no tengo estas resultantes parciales, solamente con dividir esta recta, dividirla en dos partes iguales, donde está la mitad de esto, tengo un punto, ¿sí? Y donde está la mitad de esto otro de acá, que la voy a partir en dos, esta recta, voy a sacar la mitad y la mitad, donde está la mitad de esto, ¿sí? Tendría que estar el otro punto. O sea que el otro punto debería estar en la mitad de esta recta. Y ahí está la tangente intermedia. Y aquí está la tangente intermedia. Entonces, no necesito sacar estas resultantes parciales. Si yo me olvido de estas resultantes parciales, lo único que hago es sacar el punto medio de esto y el punto medio de esta otra recta y voy a tener una tangente intermedia. De nuevo, las tangentes intermedias se cortan en la dirección de las resultantes parciales. La resultante parcial está en la mitad de esto, la resultante parcial está en la mitad de esto. Entonces, donde está la mitad de esto, que es igual a la mitad de esto, porque estas dos partes son iguales, si en la horizontal esto está en la mitad, en la inclinada, el punto medio estará también en la mitad de estos dos. Y lo otro que dice es que los puntos de tangencias están en las direcciones de las divisorias de carga. Entonces, como esta es una primera división de carga, ¿sí? Esta es una primera división de carga donde está la resultante total, en este punto de la tangente intermedia estará el punto de tangencia. Entonces, este de aquí será un punto de tangencia. Ese será un punto de tangencia. Los azules son puntos de divisoria de carga, ¿sí? Y los rojos serán los puntos de tangencia. Y ya tengo, sé que aquí hay un punto de tangencia también. Sé que aquí hay un punto de tangencia. ¿Dónde? En el punto de la divisoria del inicio de la tangente de la hay otro punto acá, otro punto de... Muy bien. ¿Qué pasa si quiero trazar más? Bueno, algo que hice acá, acá ahora a este lado
lo voy a partir en dos. Voy a sacar la mitad de uno y la mitad del otro. O sea, voy a encontrar dónde está la mitad de estos dos. O sea que voy a tomar un punto que está en el punto medio. ¿Y ese va a ser un punto de qué? Va a ser un punto de una tangente intermedia. Entonces, en la mitad de esta recta, va a ser un punto de tangencia. Pero, y lo mismo en la mitad de este de acá, en la mitad de este de acá. En la mitad de este va a ser un punto de una tangente intermedia. Entonces ahí tendré otra tangente desde este punto hasta este punto tendré otra tangente intermedia. Y de la misma manera, si ahora saco la mitad de este segmento, que será en este punto de aquí, la mitad de este segmento, y la mitad de este otro segmento, y la mitad de este otro segmento tendré otra tangente intermedia. Tendré otra tangente intermedia. ¿Y dónde serán los puntos de tangencia? Serán en los puntos de las divisorias de carga. Entonces, los puntos de tangencia, ¿sí? Los puntos de tangencia están en las divisorias de carga. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, ya prácticamente tengo trazada la curva. Entonces, bien, si yo sigo haciendo tangente intermedia, ¿no es cierto? Poder trazar, bueno, esto no va a servir. Voy a tratar de dibujar una curva de forma libre. Esta es la curva. O sea, aquí hay punto de tangencia, vendrá más o menos por aquí. Aquí hay otro punto de tangencia. Acá en la mitad está el punto de tangencia. Y ahí está la curva funicular. ¿De acuerdo? La gran importancia de esto es que, volviendo al ejercicio que hicimos y volviendo al concepto del segmento delta, y decíamos que este segmento delta en escala me da el momento de la resultante de la fuerza de la izquierda, y por lo tanto me da el diagrama de flexión que van a ver en isostática 2, lo que hicimos en la flexión, el esfuerzo corte, el esfuerzo normal. Decíamos que el lado de los polígonos funiculares referidos al lado de cierre me dan el diagrama de flexión. Entonces, en este caso, ¿sí? Si yo hago el lado de cierre, recuerdan que el lado de cierre era donde cortaba en el primer punto y donde cortaba este otro punto. Y ahora ya no es el polígono funicular, sino es la curva funicular. Entonces, entre este lado de cierre y la curva funicular será el diagrama de flexión, que es lo que van a ver en isostática 2. Por eso insisto en este tema del trazado de la curva funicular. ¿Qué pasaría si en vez de tener una carga distribuida uniformemente, o sea, la intensidad de carga constante tuviera un triángulo?
La única diferencia es que los puntos de las tangentes parciales estarán en las direcciones de las divisorias de cargas que se vayan haciendo. Voy a ver si lo tengo, creo que lo tengo hecho acá. Curva funicular uniformemente distribuida. No, no lo tengo. Vamos a tratar de rápida. Vamos a trazar 2 o 3 puntos solamente. ¿Sí? ¿Qué pasaría, decimos, si tuviéramos una carga distribuida ahora que sea una carga triangular o una carga trapezoidal? Entonces, supongamos que tenemos una carga distribuida como esta. Esta es una carga distribuida que está dentro de un elemento estructural. ¿Sí? Y lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver mejor. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar la resultante de la carga total. Vamos a calcular la resultante, si esta es la intensidad de carga Q y esta es la longitud L. Esta es la longitud L. Tenemos una resultante parcial. Tenemos pero una resultante total que va a valer, ¿sí? La R, esta R, sabemos que vale igual a Q por L dividido 2. ¿Sí? Q por L dividido 2. Y ahora vamos a trazar nuevamente, ¿sí?, los lados extremos del polígono funicular de la fuerza R. Vamos a trazar sus lados extremos. Y sabemos que esta resultante, ¿sí?, pasa ¿por dónde? Lo voy a hacer en escala. Está bien de 9. Entonces voy a trazar una recta acá. L en este caso me está valiendo 9. Y sabemos que esta resultante parcial está pasando a 1/3, según lo que demostramos, está pasando a 1/3 medido desde la base o a 2/3 medido desde el vértice, que es lo que demostramos. Entonces, sabemos que a una distancia medida desde la base, o sea, esto es el dividido 3, ¿sí? Por aquí está pasando la resultante. Eso hemos demostrado. Entonces, esta es la resultante que vale Q por L dividido 2, ¿sí? Y que está a 1/3 de L. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trazar el polígono funicular. Vamos a trazar el polígono funicular de la fuerza R hasta que corte la recta de acción de la resultante. Y ahí vamos a tener las tangentes extremas. Esta sería una tangente extrema y la otra sería paralela a este lado, desde este punto. Esta sería la otra tangente extrema, ¿sí? Entonces, esta es una tangente extrema y esta otra es la tangente extrema. Y si ahora queremos sacar una tangente intermedia, ya no podemos hacer a la mitad, porque la resultante parcial de esta ya no es un rectángulo y la resultante parcial de esta está a la mitad. La resultante parcial, ¿dónde está? Estará, bueno, acá me ha quedado ahora, acá me ha quedado
un triángulo, ¿sí? Y me ha quedado a este otro lado un trapecio. Entonces, tendré que calcular una resultante parcial de este triángulo, una resultante parcial de este triángulo, ¿sí? Que estará en un tercio de esta nueva longitud, ¿sí? Llamémosle esta R1. Y acá habrá otra resultante parcial de este trapecio. Entonces, este es del triángulo pequeño y esta resultante parcial será ya de esta R2, que será una resultante de este, donde está la resultante de este trapecio. Que a propósito, quedamos que tenían que hacer esa tarea de demostrar esas longitudes. Entonces, en esta resultante parcial y en esta resultante parcial, donde me corta, ¿sí? Tendré qué cosa? Tendré una tangente intermedia. Tendré una tangente intermedia entre este punto y este punto. Tendré una tangente intermedia. Y no sigo haciendo porque voy a confundir el dibujo, pero tendré que sacar otra tangente intermedia, tendré que sacar otra tangente, otra resultante entre este otro triangulito y este trapecio y trazar, ¿sí?, la resultante y tendré otra tangente intermedia. Y lo mismo de este trapecio, de esto, lo vamos a hacer para... Voy a trazar otra, lo voy a hacer con otro color. Entonces, esta resultante es de este triangulito más pequeño. Voy a hacer lo siguiente para que sepamos cuáles son las resultantes parciales. Esta de acá es total y voy a insertar, a ver si puedo insertar, ¿qué cosa puedo insertar acá? Una llave. No. Tampoco. Acá. Entonces, esta resultante es desde aquí hasta acá. Creo que ahora se entiende. Esta otra resultante será desde aquí hasta aquí. Esta otra resultante será desde aquí y estas otras resultantes, ¿sí? Vamos a hacer otras resultantes parciales. Desde aquí. Hasta aquí.
Y acá habrá otra resultante parcial. Desde aquí hasta aquí, que estará en donde se encuentra, donde pasa la resultante de este trapecio, ¿sí? Y por lo tanto, en esta dirección, tendré en esta dirección hasta donde me corta a esta tangente parcial, y en esta otra dirección tendré otra tangente parcial. Entonces, entre esos dos puntos tendré otra tangente parcial entre este punto y este punto. Y como ven, ya se me va a ir formando. Y si quiero otra a este otro lado de acá, sacaré otra resultante parcial de este trapecio y otra resultante parcial de este otro trapecio. ¿Sí? O sea que si ahora decimos que esta resultante es desde aquí hasta este punto de esta resultante parcial, y esta otra resultante parcial desde aquí de este trapecio, esta resultante parcial. Y en estas dos direcciones, nuevamente, en estas dos direcciones, en esta dirección, donde me corta a este tangente intermedio, y donde esta dirección me corta a esta otra tangente, vamos a tener otra tangente parcial desde este punto hasta este punto. Y como ven ahora, ¿sí? Tenemos las tangentes donde puedo ya trazar la curva. ¿Sí? Vamos a intentar trazar una curva más o menos, la curva funicular. Y nuevamente si, si trazamos el lado de cierre desde este punto de acá hasta este punto de aquí, ¿sí? Vamos a tener los segmentos delta en cualquier punto, y entre este lado de cierre y la curva funicular sería el diagrama de flexión que van a ver en isostática 2. Okay. Con esto hemos terminado lo que es todo lo que son sistemas de fuerzas. Y por tanto ahora tenemos que entrar a otro capítulo. Antes de ello, les dejé una tarea. No sé dónde está. Bueno, la del trapecio. La escribí en otro lado. Pero ¿recuerdan quién la hizo? ¿Quién me la muestra? Yo, ingeniero. A ver, adelante. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a grabar esto. Yo también, ingeniero. A ver, adelante. ¿Se ve? Si lo hace un poquito más grande, si es posible. Ya. Ok.
Esa es la distancia 2 La y verdad, la resultante. la verdad que pero le coincide con lo que yo le di, ¿no? Sí, aquí está, miren, lo ve. Ese es el resultado de distancia 2 y este es el resultado de la resultante. Por eso, ya, ok. ¿Qué más? Obviamente los dos que hicieron la ecuación seguro que lo tienen. Y este ingeniero es el de la distancia 1. Ya, ok, está bien. Más grande. Bueno, está bien. Vi que le conocí. ¿Qué más? Yo, ingeniero, pero no le he sacado foto ahorita. ¿Cómo podría compartirlo? Estoy por teléfono. Está por teléfono, le saco una foto con el teléfono y, y está con el teléfono, ¿no? Y lo manda al grupo. Con teléfono igual se puede compartir pantalla. Sí, se puede. A ver, explíquele a su compañero. Le saca foto, le da a compartir pantalla y compartir y le selecciona donde dice foto. O si no, la manda al grupo porque la vean. Ya lo envié, ingeniero. Ya. 1 sobre 3 está ahí. Ok, ¿qué más? ¿Nadie más? ¿Cómo? No, está bien, es tuyo. Si lo has programado además, está bien. Ya, ok. Vamos a seguir entonces. Muy bien. Vamos a entrar a un nuevo capítulo, a una nueva dimensión, a una nueva... no tiene mucha relación, no tiene mucha relación con lo que hemos estado viendo de los sistemas de fuerza, sino es otro capítulo muy diferente. Geometría de las masas. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Voy a necesitar un elemento. Voy a necesitar, permítame, denme. Sí, ingeniero. Bueno, supongamos que este es un elemento estructural. Supongamos que es una viga. Cuando esta viga la cargo, le pongo carga, se deforma, ¿sí? Esta viga se deforma. Pero si este mismo elemento, ¿sí? Esta es una regla metálica. Si este mismo elemento, en vez de que esté así plano, lo pongo así
vertical y la quiero deformar, no la puedo deformar. Hay mucha rigidez, hay mucha inercia que se llama. Si la viga está así, ¿no es cierto?, la deformo fácil, pero solamente con darle la vuelta, ¿no es cierto?, la diferencia es muy grande. Aunque quiera, es metálica, no la puedo deformar. En cambio, si está así, ¿no es cierto?, la puedo deformar. Obviamente que esto es físico. Ustedes lo entienden muy bien que esto es un tema físico. Entonces, voy a dibujarles ahora algo ahora. Si aquí dibujamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Supongamos que es un elemento horizontal. Voy a tratar de dibujar una viga del elemento que le está diciendo, ¿sí? Y que si yo corto este elemento, tendrá una sección. Hemos dicho que vamos a hablar mucho de las secciones. Si yo corto este elemento, tiene una sección como esta, ¿sí? Una sección, supongamos una sección rectangular, ¿sí? Esto tiene una sección rectangular. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que esta sección rectangular no es lo mismo que esté así, perdón, no es lo mismo que esté así o que esté así. Obviamente la sección es muy delgadita en este sentido vertical es muy delgadita. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a tratar de hacer la sección de esta regla, ¿sí? Esta sección es así, es muy delgada. Voy a tratar de dibujarla de otra manera. Una cosa que esté así, otra cosa que esté así echada, ¿sí? Entonces, si yo corto, o sea, una sección de esta viga y está así en vertical o está en plano, la resistencia es totalmente diferente. Y no estoy haciendo más o menos fuerza. Lo único que haciendo la misma fuerza, en un caso se flexiona, y en otro caso es difícil flexionarlo, ¿sí? Y entonces eso no depende de que si este material es más débil o menos débil, si esto es más grueso o más delgada la viga. Está dependiendo exclusivamente de un tema geométrico, de la posición en que está la viga. Ese es un caso. Entonces, si este elemento estaría apoyado en estos puntos, si estaría apoyado en este punto y estaría apoyado en este otro punto, si estaría apoyado en estos puntos, ¿sí? Y a esto le ponemos una carga. Y a esto le ponemos una carga. La deformación que se va a producir, va a ser muy diferente
Va a ser muy diferente la deformación si la sección está así o la sección está así, en tema de geometría. Por lo tanto, cuando uno calcula una estructura, ¿sí?, que está sometida a una carga y está apoyado de alguna manera, vamos a dibujar bien los apoyos, está apoyada, esto va a tratar ¿de qué cosa? De deformarse. La deformación depende de dos cosas, de tres cosas fundamentalmente. Depende de la acción, de la carga, qué tan o más o menos acción tengo. Depende de la geometría del elemento estructural. No es lo mismo que esto sea una sección, la sección esta puede ser rectangular, ¿no es cierto? O también la sección esta podría ser una sección cuadrada. Por supuesto que si es cuadrada, en la posición que yo la ponga va a resistir lo mismo. O podría ser que la sección del elemento estructural, la sección de ese elemento estructural sea una sección circular, ¿sí? Entonces estas son las secciones llamémosla la viga en este caso. Puede ser una sección así, rectangular, puede ser cuadrada, puede ser circular, lo que sea. Pero dependiendo de esa forma, cuando yo le aplique fuerza, dependiendo de esa forma, de la forma se va a deformar o se va a deformar más o menos. Entonces, tiene mucho que ver la geometría del elemento estructural. Para nosotros esto es físico, ¿no es cierto? Si alguien le dice, oye, le vamos a someter carga aquí, o le vamos a someter carga acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando está así o cuando está así, ustedes dirán físicamente, sí, cuando esto esté así parado, va a soportar más que si está echado. Eso es física y eso lo ven todos los días ustedes. El tema es saber cuánto se va a deformar en función de la geometría del elemento estructural. Eso por un lado. Por otro lado, supongamos ahora que este elemento sea una columna, ¿sí? Que este elemento sea una columna, ¿sí? Y este elemento esté sometido a carga. Le voy a poner una carga acá vertical y creo que se ve que se deforma, ¿no es cierto? Si yo le aplico una carga, se ve que se deforma. ¿Lo ven que se deforma? Sí. Sí, y tengo que hacer, bueno, es metálica, tengo que hacer fuerza para deformarlo. Entonces, este elemento estructural, al someterlo a una carga, ¿sí?, se va a tratar de deformar, y eso es lo que le pasa a las columnas, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una carga, va a tratar de deformarse. Sin embargo, a este mismo elemento, en vez de que tiene esta longitud, voy a suponer que tengo la mitad solamente, tengo la mitad de este elemento, supongamos que la columna es la mitad. Y ahora a este elemento lo voy a tratar, perdón. A este elemento, igualito, que sea más corto, ¿sí? Voy a tratar, ¿sí? Voy a hacer fuerza, voy a tratar, no se deforma. ¿Por qué? Porque hay un tema de esbeltez que se llama. Entonces, si este elemento es muy esbelto y yo le aplico carga, sí se deforma, ¿sí? Sí se deforma. Lo deformo fácil. Sin embargo, si es más corto y le aplico más carga, no lo puedo deformar. ¿Por qué? Porque hay un tema geométrico, ¿no es cierto?, de la sección en relación a la altura. Entonces se llama un tema de pandeo.
y por lo tanto también tiene que ver con geometría de los elementos estructurales. Entonces, en este capítulo, lo que vamos a ver es los parámetros que hay que tener en cuenta en función de la geometría para su mayor o menor resistencia a un elemento estructural. Cuando tenemos un elemento sometido a una acción, un elemento estructural sometido, hemos visto que hay acciones de viento, de sismo, de pesos propios, de temperaturas, son las acciones que las transformamos a un sistema de fuerzas, y eso es lo que hemos visto, un sistema de fuerzas, cargas concentradas, cargas distribuidas. La resistencia de los elementos estructurales dependen de qué? Depende de una mayor o menor acción, depende del tipo de material, no resiste lo mismo un elemento de madera que un elemento de acero, ¿sí? Y de la geometría. Entonces, el tema de las acciones son, tenemos los sistemas de fuerza, tenemos el modelo matemático, para determinar, transformar las acciones en fuerzas. Tenemos que tener un modelo matemático para determinar en función de la geometría qué resiste más o qué resiste menos, que es lo que vamos a ver en este capítulo. Pero aclararles que lo vamos a aprender aquí, a ver todo el tema de la geometría, y no se lo van a volver a enseñar. Y lo van a aplicar bastante, sobre todo en resistencia en materiales, en estructuras, en metálicas, en madera. Van a aplicar mucho todo lo que vamos a ver en este capítulo. Así que este capítulo, ¿no es cierto?, de geometría de las masas, ¿sí?, geometría de los elementos estructurales, sí, es bien importante. Porque habíamos dicho que teníamos unas acciones externas, que hacíamos un equilibrio externo entre acciones y reacciones, y que con esas acciones y esas reacciones calculábamos unos esfuerzos internos que se llamaban el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de tracción o compresión, el esfuerzo de corte o el esfuerzo de torsión. Y no podíamos calcular ningún elemento estructural si no teníamos esos esfuerzos característicos. Pero también necesitamos conocer, por otro lado, los materiales, el material del que está hecho, y la resistencia en función de un material se determina mediante un parámetro que se determina en laboratorio, que se llama el módulo resistente, ¿sí? Ya lo van a ver ustedes en resistencia en materiales, el módulo resistente, ¿sí? Ese va a tener en cuenta, ¿qué cosa? Va a tener en cuenta el material. Y la geometría de las masas, que vamos a tener en cuenta la geometría de los elementos estructurales. Entonces, de nuevo, para calcular un elemento estructural necesitamos qué acciones tiene, cuáles son los esfuerzos internos a que están sometidos, qué geometría tiene el elemento estructural, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál es su resistencia final, para ver si tiene la estabilidad que necesitamos en el caso de una estructura de edificio. Entonces vamos a desarrollar este capítulo exclusivamente para ver la incidencia de la geometría, los parámetros que se tienen que tener en cuenta en un cálculo estructural, ¿sí? Empezaremos con este capítulo. Vamos a hacer primero unas definiciones. Voy a trazar un par de ejes, no un par de ejes, sino una terna de ejes en el espacio, porque vamos a manejarnos también en el espacio. Supongamos que tenemos una terna de ejes
espacial. Y sobre esto vamos a considerar un conjunto de masas, ¿sí? Y vamos a decir que este es un conjunto discreto de masas. Discreto de masas. Y cuando llamamos discreto, vamos a llamar masas aisladas, ¿ok? Es decir, vamos a colocar un conjunto de masas. Pongamos esta masa, es otra masa, es otra masa, es otra masa, es otra masa. O sea, tenemos un conjunto discreto de masa, o sea, masas aisladas, ¿sí? Esta es una masa M1, llamemos esta masa es una masa M2, ¿sí? Esta llamemos es una masa M3. Y en general una masa M sub I, ¿sí? En general, para indicar que una masa genérica M sub I. Muy bien. Cada una de estas masas, ¿sí? Vamos a tener nuestra pizarra. A ver, denme un momento, una llamada que me insiste. Más disculpar, pero ahora sí. Vamos a llevar nuestras figuritas. Ok. Ahora, cada una de estas masas tiene unas ciertas coordenadas. O sea, esta coordenada MI tendrá una coordenada Z. Si este es el eje Z, tendrá una coordenada Z. Este será el eje X. Este será el eje X. Y este será el eje Y.
Y por lo tanto, cada elemento tendrá una coordenada Z, tendrá una coordenada X, y tendrá una coordenada Y. Y le voy a llamar en forma genérica, lo voy a llamar el Z sub I, voy a llamar esta coordenada el Y sub I, y esta será su coordenada, ¿sí? X sub I. Y vamos a definir ahora, vamos a hacer una definición y vamos a definir por definición, vamos a llamar lo que es momento estático de masas. Momento estático de masa es por definición. El momento estático de masas por definición es igual, esto es masa por distancia. Masa por distancia, pero distancia ¿a dónde? En este caso, distancias son distancias, en este caso que estamos en el espacio, son distancias a planos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un plano. Este es un plano. Este será un plano este será un plano ZY. Después tendremos otro plano que será un plano ZX. Y un plano XY. Estas distancias a los planos, por supuesto que esta X es lo mismo que esta X de acá, la distancia a este plano, porque esta Z también será igual a esta distancia de acá, esta altura también es Z, como también el plano distancia al otro plano, ¿sí? Vamos a dibujar el paralelepípedo. ¿Sí? Entonces esta masa MI, ¿sí?, tiene sus tres coordenadas. El Z sub I, que también es igual a este también es Z sub I. Este X también es igual a este de acá atrás, también es el mismo X sub I. Y obviamente este Y sub I es igual a este Y sub I. Bueno, no lo vamos a dibujar todo en todos los lados, ¿sí? Pero lo importante que estas son las distancias
las distancias que tenemos a cada uno de los ejes de este elemento de masa. Entonces, aquí hay este elemento m sub i. Este elemento m sub i tiene esas coordenadas. Entonces, por definición, momento estático de masa, y lo vamos a darle el nombre de la letra S. Prácticamente en toda la bibliografía de las estructuras se llama S. Entonces vamos a tener un momento estático con respecto a planos, momento estático de masa, masas por distancia, que son distancias a planos, ¿sí? Entonces el momento estático respecto al el momento estático al plano ZY, al plano ZY, ¿sí? Será el momento estático, será igual a la masa MI por la distancia, en este caso será X sub I. Y de la misma manera, el momento estático con respecto al plano ZX, al plano ZX será igual, será el S igual al MI por el Y sub I, por Y sub I. Voy a poner signo para no confundir con las X. Y lo mismo, el momento estático con respecto al plano XY, ¿sí? Será igual, por definición, a S igual a MI por Z sub I. Por definición de momento estático, ¿sí? La definición de momento estático es masa por distancia. Jóvenes, lo voy a tener que dejar, bueno, ya casi es hora, pero esa llamada urgente que me han hecho es de compañero de curso que está con COVID, tenemos que ver la forma de auxiliar. Gracias, joven, será hasta el proceso de carrera con la ecuación general que, ¿no es cierto?, cómo poder dibujar en Excel y poder establecer valores, modificar dibujos, etcétera. Es toda una teoría y una metodología de enseñanza. Entonces aquí yo necesito que ustedes me ayuden. Necesito la opinión de ustedes. Yo sé que si les pido opinión ahorita, capaz que no van a decir, pero yo les pediría que me manden a mi WhatsApp comentarios sobre este mecanismo de enseñanza. ¿Les viene bien? ¿Están aprendiendo bien? ¿Les falta? Acepto todo tipo de crítica para mejorar, pero eso es lo que yo quisiera expresar y poner en la conferencia dar, o sea, cómo enseñar ingeniería en general, cómo aplicar esta metodología a otras materias. Esa es la idea. Espero sus comentarios y con todas las críticas que sean necesarias, ¿no es cierto?, que serán bienvenidas porque es para mejorar.